Me convertí en la villana secundaria de la novela. El protagonista dejó la escuela para trabajar y ganar dinero para que yo pudiera ir a la universidad, pero apenas me gradué y conseguí un buen trabajo, lo dejé plantado y enseguida encontré un nuevo novio. Al romper, fingió agradecerle al protagonista masculino por sus años de cuidado, y luego declaró que estaba dispuesta a ceder para asegurar su felicidad, porque una vida sin temas en común nunca podría ser feliz. Por cierto, ese trabajo envidiable había sido conseguido gracias a los contactos del protagonista masculino. Más tarde, el abatido protagonista, acompañado por la protagonista femenina, prosperó gracias a su talento comercial, llegando incluso a fundar su propio imperio empresarial y convirtiéndose en un magnate influyente. En aquel entonces, la antagonista femenina ya estaba planeando casarse con su novio, pero al ver que él prosperaba, sin ningún pudor lo abandonó para luego arrastrarse pidiendo reconciliación. Al final, naturalmente, todo fue en vano, pero el protagonista masculino, recordando los escasos sentimientos del pasado, no solo le asignó un coche y una casa, sino que también le dio $1 millón. Honestamente, yo, Chloe Evans, no creo ser capaz de cometer un acto tan despiadado. Por supuesto, tampoco tengo ese tipo de capital. En la vida real, mi apariencia es común, mi estatura promedio, mi figura ordinaria, incluso mi inteligencia y antecedentes familiares son completamente normales. Como un producto fabricado en cadena, no hay nada que valga la pena esperar. 1. Llamé al sistema en mi mente durante un buen rato, solo para descubrir con tristeza que no estaba vinculada a ningún sistema. No es que realmente quisiera vincularme a un sistema para realizar tareas, ni que extrañara especialmente el mundo real. Simplemente quería saber qué había pasado con la versión de mí en el mundo real. En ese momento, entendí profundamente el significado de aquella famosa frase. No temo ser despedazado, solo anhelo mantener mi pureza en este mundo. Me desperté y descubrí que había viajado en el tiempo. Antes de dormir, parece que busqué algunos artículos que no debía, vi vídeos que no debía y hablé con amigos sobre temas que no debía. Como un soltero de más de 20 años, es normal tener algunos gustos particulares. Pero si hubiera sabido que despertaría en otro mundo, habría resistido con todas mis fuerzas para levantarme y destrozar mi teléfono en 1000 pedazos. Ay, amigos, les he fallado. Aunque valoro mucho mi reputación, cuando uno está muerto, está muerto. Ni los peores rumores podrían hacerme daño. Pero mis amigos, esos que charlaban conmigo y me compartían enlaces a tesoros ocultos, siguen vivos. Solo de pensar que nuestros chats privados, esas conversaciones que nunca deberían ver la luz, serán escudriñados uno por uno, me dan ganas de llorar. Me sumí en la tristeza un rato, guardé un silencioso luto por mis amigos, y finalmente me armé de valor para analizar mi situación actual. El momento en que llegué no fue el más oportuno. Hacía poco que Chloe y el protagonista masculino habían confirmado su relación de noviazgo. Si hubiera llegado un poco antes, les aseguro que no me habría metido con el protagonista. Ay, estaba acostada en la cama reflexionando sobre la vida cuando, de repente, escuché un leve susurro proveniente de la litera de abajo. Un instante después, una cabeza apareció de pronto al borde de mi cama. Me asusté y miré con expresión impasible a la chica de rostro redondo. Jessica, al verme con los ojos abiertos, no me empujó, solo me apuró diciendo: Chloe, deja de holgazanear en la cama, vamos a llegar tarde. En realidad esta transmigración no era algo absolutamente necesario. Suspiré, obediente respondí, y luego me senté para vestirme. Jessica, al verme levantada, arqueó las cejas, me saludó y se marchó cargando su mochila. Cuando terminé de asearme, ya era la única que quedaba en el dormitorio. Volví a suspirar. Menos mal que tenía los recuerdos de la protagonista original, de lo contrario probablemente ni siquiera habría podido encontrar el aula. Cuando llegué tranquilamente al aula, me topé con el profesor Hopkins, que estaba patrullando el salón. Yo, espero que no me haga quedarme de pie como castigo. El profesor Hopkins era un viejecito que me lanzó una mirada furiosa. ¿No vas a entrar? Mira qué hora es. Eres la única que llega tarde. Sonreí con sumisión y me apresuré a entrar, echando un vistazo de reojo al reloj de la pared. 7:55 de la mañana. Todavía quería estudiar un poco más la disposición del aula. Después de todo, han pasado varios años desde que me gradué de la preparatoria y sentía cierta nostalgia. Mi compañero de mesa me dio un codazo sin motivo alguno. Lo miré confundida, sospechando que estaba sufriendo acoso escolar, pero al girar la cabeza vi al escurridizo profesor Hopkins asomado por la ventana del pasillo, mirándome fijamente con expresión furiosa. Maldición. Me quedé tiesa, giré la cabeza torpemente, saqué un libro de la pila que parecía una montaña y comencé a leer en voz alta, fingiendo concentración, aunque en realidad seguía vigilando los alrededores con el rabillo del ojo. Cuando confirmé que el pasillo estaba vacío, miré con cautela a mi alrededor para asegurarme de que el profesor Hopkins había regresado a la oficina. Entonces suspiré aliviada y le agradecí en voz baja a mi compañero. Gracias. Las voces de lectura en el aula disminuyeron un poco. Era evidente que todos se habían dado cuenta de que el profesor había salido y comenzaron a holgazanear. Como de costumbre, en este momento estaría muerta de sueño, pero hoy recibí un estímulo tan grande que no sentía ni pizca de somnolencia. 2. Chloe Evans, el primer amor del protagonista, la antagonista femenina de la historia original. Actualmente una sufrida estudiante de secundaria, cursando el segundo año de preparatoria. Sus padres se divorciaron hace años y ya formaron nuevas familias, ambos con hijos propios. La protagonista original no recibía el cariño de su padre ni de su madre, siendo considerada un estorbo en todas partes. Fueron los ancianos del campo quienes, compadeciéndose de la niña, la llevaron a vivir con ellos. Pero una noche durante las vacaciones de primer año de preparatoria, su abuela, su única compañera,
preocupada por el gasto de electricidad, fue al baño a oscuras, resbaló y aunque en ese momento pareció no pasar nada, falleció días después. Desde entonces, Chloe ya no tuvo hogar. Su madrastra era difícil de tratar, mirándola con desdén y reproche. Cada vez que la abuela llevaba a Chloe a pedir la manutención, les gritaban insultos. Ahora que la anciana había fallecido, era imposible que la madrastra se hiciera cargo de ella. El padrastro era un hombre de pocas palabras, pero con 3 hijos ya en casa, especialmente uno que acababa de entrar a la universidad y otro que recién comenzaba la preparatoria, simplemente no podía costear otro niño más. Chloe aún era menor de edad, ni siquiera podía mantenerse a sí misma, mucho menos pagar la matrícula escolar. En un acto de desesperación, dirigió su atención hacia el protagonista masculino, quien compartía su misma situación desfavorecida. Chloe y el protagonista originalmente tenían poca interacción, fue solo por circunstancias fortuitas que se encontraron. Su situación era diferente a la de Chloe, pero igualmente trágica. Incluso me parecía que Chloe tenía más suerte que el protagonista masculino, al menos ella contaba con una abuela que la quería de verdad, mientras que él siempre estuvo completamente solo. Reflexioné sobre las descripciones del libro acerca de los orígenes y la infancia del protagonista masculino, y tomé la determinación de no empeorar aún más su ya de por sí miserable vida. Lo tomaría como un acto de bondad. Decidí que cada uno seguiría su camino, y luego comencé a pensar en cómo trazar el mío propio. Yo no era el protagonista masculino, no tenía su inteligencia. Aunque el abandonara los estudios podía abrirse camino en el mundo, mientras que yo solo podía rebotar de un restaurante de comida rápida a otro. Por supuesto, incluso si logro entrar en la universidad, no podré escapar del destino de un salario mensual de 3 o 4 mil. No es que me menosprecie, sino que en el mundo real yo era simplemente una oficinista común y corriente a la que le encantaba holgazanear. Viernes. Me arrastraba sin ganas de salir del campus porque, al no tener a dónde ir, actualmente me alojaba temporalmente en casa del protagonista masculino. Parada frente a la puerta de su casa, respiré hondo varias veces antes de reunir finalmente el valor para abrir la puerta y entrar. El aroma de la comida llenaba la habitación. ¿Ya llegaste? Ethan asomó la cabeza desde la cocina con una cálida sonrisa. La comida estará lista enseguida. Originalmente planeaba ser rápida para no hacerle perder el tiempo, pero al ver su sonrisa genuina, dudé un momento y decidí que podía esperar hasta después de cenar. Llevaba una semana pasándolo mal. Aunque aún tenía algo de dinero en mi tarjeta de comedor, sabía que no podría aumentar mis ingresos pronto, así que solo me quedaba reducir gastos al máximo. Por eso, me obligué a comer pan con mermelada toda la semana, robando algún que otro snack de mis compañeros de vez en cuando. Hasta a los condenados a muerte les dan una última comida antes de la ejecución. Me consolé a mí misma mientras dejaba la mochila y me dirigía a la cocina. ¡Qué rico huele! ¿Qué has preparado? Pollo asado. Espera afuera, no hace falta que te llenes de olor a humo. No le hice caso. La cocina estaba llena de vapor y el joven estaba cubierto de sudor. Regresé a la sala, tomé unas cuantas servilletas de la mesa y se las alcancé para que se secara. El joven sonrió e inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Apreté ligeramente los labios y, aún así, alcé la mano para secarle el sudor con delicadeza. Cuanto más profunda era la sonrisa en su rostro, más me urgía a salir a esperar. Me quedé obedientemente apoyada en la entrada de la cocina, observándolo mientras se movía ocupado entre los fogones. Era increíblemente guapo, al menos en toda mi vida nunca había conocido a un chico tan apuesto como él. La verdad, por un momento pensé en dejarlo todo al azar. Nunca antes había conocido a un chico tan buen esposo y buen padre. En esta vida, ¿quién no desea un romance dulce con un chico guapo o una chica hermosa? Especialmente si es el protagonista perfecto en todos los aspectos. Pero tengo la suficiente humildad para reconocer que le llevo algunos años. Ser persona implica tener dignidad. Después de cenar, me ofrecí solícita a lavar los platos. Ethan no se negó, pero tampoco se quedó ocioso. Me siguió hasta la cocina. Acababa de dejar los platos y cubiertos en el fregadero cuando Ethan ya se había puesto los guantes. Me dio un suave codazo con el brazo y dijo: yo me encargo. Hay fruta lavada en la mesa. Prueba a ver si está buena. No sabía cuál elegir, así que tomé uno al azar, dije, observando al protagonista que ya se había agachado para empezar a lavar los platos. Me sentí bastante conmovida, pero cuanto más conmovida me sentía, menos podía perjudicarlo. ¡Ay! ¿Quién me mandaría a mí no tener esa suerte? Limpié la mesa, me lavé las manos, pelé una uva y me la comí, agridulce y deliciosa. Está delicioso. ¿No estarás presumiendo en secreto? Ethan sonrió y dijo: si te gusta, come más. Asentí con un Esperé a que terminara de trabajar y se sentara a descansar en la sala. Dejé las uvas sobre la mesa y me aclaré la garganta, preparándome para hablar, cuando de pronto Ethan pareció recordar algo. Se levantó rápidamente, sacó una bolsa de nueces del cajón y tomó un tazón pequeño. Luego, sin usar ninguna herramienta, las aplastó suavemente con los dedos hasta que se abrieron, extrayendo los trozos limpios de nuez para colocarlos en el tazón. Me quedé boquiabierta, observándolo como una tonta mientras pelaba las nueces con una facilidad pasmosa. Las palabras que intentaba pronunciar se atascaron en mi garganta, subiendo y bajando sin poder salir, causándome una incomodidad insoportable. Pero no me atreví a decirlo. Miré sus manos, luego las cáscaras de nuez sobre la mesa y, desafiando toda lógica, tomé una. Con ambas manos, apreté con fuerza durante mucho tiempo, hasta que mis dedos se enrojecieron, pero la nuez seguía intacta. No me atrevía a mirarlo, solo podía mirar el tazón de cristal lleno de nueces peladas frente a mí. Ethan tomó con resignación la nuez que yo sostenía y, con un leve esfuerzo, la partió en dos. Come lo que hay en el tazón, yo te lo preparo. Pero,
¿Qué ibas a decir, Chloe? Ethan preguntó con una sonrisa. Inclinó la cabeza con una expresión de inocencia, mirándome fijamente como si pudiera leer mis pensamientos. Sentí que mi vida estaba en peligro. Tengo pruebas. Sosteniendo el tazón pequeño, me senté obedientemente en el sofá con las piernas juntas. Muy señorita. Siempre tengo la sensación de que si propongo terminar ahora, podría acabar como esas nueces. Al pensar en eso, involuntariamente di un escalofrío. No es que me preocupe mi seguridad, sino que temo que su reputación se vea afectada por mí. Sí, soy así de amable y considerada. Enderecé la espalda, adoptando una postura aún más recta y sumisa. Ay, en esta sociedad, ser demasiado digno te condena a no sobrevivir. Tosí un poco y dije con mucha seriedad, con tanta fuerza, es una lástima que no vayas a trabajar cargando ladrillos en una obra. El joven se rió, extendió la mano y me dio un suave golpecito en la cabeza, diciendo con resignación, bueno, come más, que te hará bien al cerebro. Sonreí. Maldición, en el primer enfrentamiento, el protagonista ya notó mi falta de inteligencia. 4. Al día siguiente, cuando desperté, ya eran las 9 y Ethan había salido temprano a trabajar. Trabajaba casi todo el año sin descanso para ganar dinero, como si se considerara un robot que no necesitara comer, beber ni descansar. Miraba la casa vacía y, de alguna manera inexplicable, comprendía su forma de pensar. No era por el dinero, solo para evitar que su mente se detuviera y comenzara a divagar. Sobre la mesa había desayuno y una nota al lado que decía, deja los platos en el fregadero, volveré al mediodía a cocinar. Cuídate. Después de leerlo, me quedé en silencio por un momento, moviendo inconscientemente las manos, sin poder evitar pellizcarme. Duele un poco, así que al parecer no es un miembro fantasma. Entonces, ¿qué imagen tenía la protagonista original en el corazón del protagonista masculino? ¿Acaso una señorita de alta sociedad que nunca ha ensuciado sus manos? La comisura de mis labios se torció. Después de terminar de comer, comencé a dar vueltas por la casa, y solo después de haber investigado cada rincón a fondo pude concentrarme para hacer la tarea. Los exámenes deslumbrantes dan dolor de cabeza, especialmente después de revisar las respuestas cuando las pésimas calificaciones enfrían el corazón. En el mundo real, ya me había graduado de la universidad, y todo el conocimiento de la preparatoria lo había tirado a los rincones más olvidados el mismo día que terminé el examen de admisión. Ni siquiera podía recordar cuánto era sin 60 grados sin pensarlo por mucho tiempo. Cuando Ethan regresó, yo estaba con cara amarga, pensando si saltar desde el cuarto piso me haría volver al mundo real. Preferiría ser señalada por 1000 personas antes que ahogarme en el océano del conocimiento. Después de cenar, saqué del cuarto un examen que había terminado con mucho esfuerzo hoy. Él parecía confundido. ¿Qué parte no entendiste? Negué con la cabeza y señalé la calificación escrita en rojo en el examen. Ethan lo miró, pero no se enojó. Suspiré y compartí mi plan alternativo. No soy tan inteligente como tú. ¿Qué tal si tú vas a la escuela y yo trabajo? Antes no entendía por qué algunas familias distribuyen sus recursos de manera desigual, pero ahora lo comprendo. Los recursos son limitados, y repartirlos equitativamente entre todos no resulta muy útil para una familia. Es mejor concentrarlos en apoyar plenamente a un solo hijo. Y Ethan es más merecedor de estos recursos limitados que yo. Ni siquiera estoy a la altura de la protagonista original, por más que me esfuerce, probablemente solo lograré entrar a una universidad estatal común. Sería mejor dejar que Ethan vaya a la escuela. Con su talento e inteligencia, quizás hasta podría ganar un campeonato estatal. Estoy segura de que, con el carácter de Ethan, incluso si terminamos separándonos en el futuro, él me asegurará un buen camino. Dije, en una familia, siempre debe haber alguien que se destaque. Al terminar de hablar, lo miré fijamente con una mirada ardiente, esperando su asentimiento. Ethan se quedó atónito por un momento, como si no hubiera esperado que yo tuviera esa idea. Al instante siguiente, reaccionó y sus ojos brillaron con una sonrisa radiante. Tomó el examen, lo revisó rápidamente y dijo, tú necesitas más que yo un título académico. No estoy conforme y quiero refutarlo, pero lo escucho decir con calma. Las chicas ya parten con desventaja en la sociedad, y sin el respaldo de una educación, sus vidas probablemente no tendrán mucho futuro. Refunfuño, los chicos también. No es lo mismo, dice mientras me acaricia la cabeza. Nosotros tenemos más caminos, puede que sean difíciles, pero si estamos dispuestos a esforzarnos, siempre podremos abrirnos paso. Lo sé, él lo logrará. Es el protagonista de la novela, tendrá un futuro brillante, pero no sé por qué, en este momento, siento un nudo en la garganta. En realidad, en la vida real, yo soy tan desafortunada como la protagonista original. Mi padre era un alcohólico que prefería a los hijos varones, y cada vez que se emborrachaba, lloraba por no tener un hijo. Creo que me quería, nunca me levantó la mano en toda mi vida. Pero ese amor tenía límites y condiciones. Los mayores de la familia solían decirme con pesar que menos mal que no tenía un hermano menor, porque de lo contrario no habría podido ir a la universidad y ya estaría trabajando. De niña, insegura y terca, no sabía cómo rebatir esas palabras, que se arraigaron silenciosamente en mi mente, germinando y atormentándome en las noches interminables de insomnio. A veces también me pregunto cuál es el significado de mi paso por este mundo. Ese amor ni mucho ni poco me ha atormentado durante mucho tiempo. El joven me llevó a sentarme frente al escritorio, me colocó allí y luego arrastró una silla para sentarse detrás de mí. En una postura que era casi un abrazo, tomó el lápiz y resolvió un problema tras otro. Su cuerpo ardía, y hasta mis oídos se tiñeron suavemente de rojo. Mantengo la cabeza baja mirando los trazos elegantes en el papel de borrador, sin atreverme a moverme, y murmuro, soy muy tonta, muy tonta. Escucho una voz calmada y pausada junto a mi oído.
Chloe es muy inteligente y además, aunque fueras tonta, no importa. Todavía tenemos 2 años por delante, hay tiempo de sobra. Pero yo no creo en mí misma. No soy la protagonista original, no tengo su inteligencia. Aunque la protagonista original no era tan lista como el protagonista masculino, sus esfuerzos siempre daban frutos. Y yo no podía, aunque no llegaba al extremo de no cosechar nada, los resultados eran escasos. ¿Y si no logro aprender? Si no apruebo, no importa, aquí estoy yo. Y aunque no confíes en ti misma, al menos confía en mí, que fui el número 1 del curso. Me quedé callada un momento, luego también tomé el bolígrafo y comencé a escuchar atentamente sus explicaciones. Debía confiar en él, era el protagonista masculino, el legendario guerrero Hexagon. Explicaba los problemas con gran detalle, manejando cada concepto con destreza. A veces me distraía, pero él lo notaba rápidamente. Nunca me regañaba ni me gritaba, solo me daba un suave toque en la mano y pacientemente volvía a explicar el problema. Un mismo tipo de ejercicio lo repetía una y otra vez, hasta que finalmente, con solo ver el enunciado, podía recordar inmediatamente todos los conceptos relacionados. Casi sin necesidad de pensar, podía empezar a resolverlo con rapidez. Cuando terminé de escribir, giré la cabeza para mirarlo. No es tan inteligente como parece. Apoyó la barbilla en la mano y me habló con desinterés. 6. Pasó otra semana difícil. Seguía sin poder seguir el ritmo de las clases. Si me distraía un momento o me agachaba a recoger algo, cuando volví a prestar atención ya no entendía lo que decía el profesor. Cuando Ethan me explicaba el problema, me sentía un poco culpable. Me esforzaba mucho por prestar atención en clase y estudiar, pero no podía evitar distraerme. Mi delgado brazo estaba cubierto de moretones, una vista bastante escalofriante. No era acoso escolar, era que cada vez que sentía sueño, me pellizcaba a mí misma. Me sentí desanimada. ¿De verdad no puedo ser yo quien trabaje y tú quien vaya a la escuela? Te lo digo muy en serio. El ambiente de nuestra clase es muy bueno, y el profesor encargado es muy responsable. Te van a caer bien. ¿Por qué no lo pruebas? Ethan sonríe. No puedo. Yo suspiro. Él me acaricia la cabeza, con una voz dulce y seria. No suspires, ahuyentarás la buena suerte. Y no pasa nada. No importa si te distraes, ni si no sacas buenas notas. Incluso si no entras en una buena universidad, yo te encontraré un buen trabajo, y me aseguraré de que puedas mantenerme. Estoy de mal humor y no quiero hablarle. Como protagonista masculino, ¿cómo es posible que quiera ser un mantenido? A las 7 de la noche, un sonido de roce junto a mí me sobresaltó. Mi mente aún estaba confusa, pero instintivamente escondí mis pequeños pies bajo las sábanas. Sentí una frescura reconfortante en el brazo. Como si de repente me diera cuenta de algo, abrí los ojos con cuidado y vi una figura oscura agachada junto a la cama. Ethan estaba agachado al borde de la cama, aplicando suavemente ungüento en mi brazo. Observé en silencio aquella figura oscura, pensando que las personas hermosas lucen bien desde cualquier ángulo. Tras un largo rato, cuando terminó de aplicar el ungüento en ese brazo y se disponía a hacer lo mismo con el otro, finalmente murmuré con voz queda, déjame a mí. Al escucharme, la figura oscura se detuvo un instante. Luego, volvió ligeramente la cabeza y preguntó con suavidad, ¿te desperté? Negué con la cabeza y, recordando que quizás no podía verme, añadí, no. Él asintió y respondió a lo que había dicho antes, ya casi termino, dame la otra mano. Obedientemente extendí el brazo y lo miré con los ojos bien abiertos. Sus movimientos eran tan suaves que incluso resultaban un poco cosquilleantes. Pronto terminó de aplicar la pomada, me cubrió con la sábana delgada y preguntó en voz baja, ¿quieres agua? No. Bien. Sigue durmiendo. 8. Al día siguiente, cuando desperté, Ethan no había ido a trabajar, sino que estaba sentado en la sala con la cabeza gacha, escribiendo algo. Al verme despierta, no me preguntó de dónde venían los moretones en mi brazo. Solo dejó el bolígrafo y me preguntó con suavidad si tenía hambre. Asentí y él fue a calentar unos bagels. De pronto, me di cuenta de que esta vida no estaba tan mal. Sin embargo, al ver la pila de libros sobre la mesa, pienso que probablemente no podré disfrutar de mucho tiempo libre. Como era de esperar, justo después de cenar, Ethan me llama para estudiar. Durante la cena, Ethan de repente me pregunta, ¿podemos solicitar vivir fuera del campus? Levanté la vista hacia él, queriendo rechazar. Soy muy dormilona, y si viviera en el dormitorio, podría volver a descansar un rato al mediodía. Además, en la novela, la antagonista femenina vivió en el dormitorio hasta la ceremonia de graduación, solo regresando a casa durante los días festivos. En realidad, sus interacciones eran escasas, y las descripciones sobre escenas románticas aún más limitadas. Probablemente, solo cuando a la antagonista le faltaba dinero, mostraba un poco más de entusiasmo hacia el protagonista. Mientras leía la novela, no podía evitar preguntarme, ¿en verdad el protagonista no se daba cuenta de que la antagonista solo lo estaba usando? Hasta que un comentario me abrió los ojos. Probablemente el autor quería un protagonista inmaculado en todos los aspectos para su querida heroína. No quería competir con la protagonista por su novio. Total, si no podíamos ser pareja, podía ser su hermana mayor, o en el peor de los casos, su hermanita. Pero cuando dijo que se sentía muy solo en casa, mi corazón se ablandó al instante. Conozco esa sensación de soledad, esa sensación de despertar en medio de la noche y encontrarse completamente solo, sin atreverse siquiera a moverse. Mientras todos los demás deseaban tener su propio espacio independiente, yo anhelaba desesperadamente un compañero de cuarto. ¿Podría ser Chloe? Asentí diciendo que sí, pero no vi el destello de alegría que brilló fugazmente en los ojos de Ethan. 9. Cuando solicité al profesor tutor vivir fuera del campus, él solo me miró y suspiró. Él conocía mi situación familiar, pero no podía hacer nada al respecto.
Me solicitó una beca de ayuda económica y en serio le pidió a mis compañeros que me cuidaran. Lo sé. Antes de irse, me insistió una y otra vez que no cargara sola con las dificultades. Me incliné en señal de respeto y le agradecí sinceramente al profesor. Por mí, y también por la protagonista original, por esa bondad. Ethan dejó ese trabajo anterior que prácticamente no tenía descanso durante todo el año y consiguió un trabajo a tiempo parcial con fines de semana libres y horarios fijos, todo para poder darme clases los sábados y domingos. Cada día que iba a la escuela, él se levantaba más temprano que yo y se acostaba más tarde. Se levantaba antes de las 5:30, preparando el desayuno en la cocina con destreza. A las 6 en punto me despertaba, soportando pacientemente mis quejas y pereza matutinas. Después de cenar, me senté en la sala a repasar según el horario que él había preparado, mientras él lavaba los platos en la cocina. Cuando terminaba de lavar los platos, se sentaba a mi lado para escucharme repasar. A las 7:20, me llevaba a la escuela en su motocicleta. Él manejaba el tiempo a la perfección, de modo que yo solo tenía que seguir su plan al pie de la letra. Fue la primera vez que descubrí que estudiar podía ser tan fácil y que mis notas mejoraban cada vez más. Al llegar a la escuela, no quería bajarme del vehículo, así que me recosté sobre él y murmuré perezosamente: en realidad, no tienes por qué tratarme tan bien. Ni siquiera sus padres la trataban tan bien. Eres mi novia. Si no te trato bien a ti, ¿a quién más? Bueno, me bajé del vehículo, me quité el casco y, ladeando la cabeza, le pregunté: ¿hoy estoy guapa? Muy bonita. Ethan acarició la cabeza de su novia y le advirtió: come bien, no ahorres dinero. A decir verdad, a veces siento que soy una antagonista irremediablemente malvada. Al menos la protagonista original nunca usó al protagonista para ayudarse en los estudios. La original solo necesitaba su dinero, mientras que yo no solo uso su dinero, sino también su cerebro. Quizás cuando las deudas son muchas ya no preocupan, y cuando los piojos son muchos ya no pican. Poco a poco, me he acostumbrado. Ethan, me gustas mucho. Me di con los dedos, hoy un poquito más que ayer. Ethan sonrió feliz y me dio un beso contenido en la frente. Yo también. ¿Qué significa, yo también? Hice un gesto de descontento, molesta por cómo se apropió de mi confesión. Me alcanzó la mochila y me acarició la cabeza. Que tengas un buen día hoy. 10. Al llegar al aula, saqué los libros de mi mochila y luego un termo grande. Dentro había té de limón con miel que Ethan había preparado temprano en la mañana. Intenté guardar los snacks que Ethan me había preparado en el cajón del escritorio, pero al abrirlo, descubrí que ya había otra bolsa de snacks con una pequeña nota pegada. Era de Jessica. La hermana de Jessica vino a visitarla y le preparó snacks, y ella deliberadamente me dio la mitad. Miro el pequeño papelito y de repente me siento muy feliz. Quizás soy una ladrona, sin saber de quién he robado la felicidad, pero no tengo intención de arrepentirme. Mi compañera de mesa me miraba con envidia y dijo: si no me consigues un novio tan bueno, al menos arréglame una amiga tan increíble. Escuchando sus palabras de envidia, me sentí aún más feliz. Así, Ethan y yo nos apoyamos mutuamente. Pasamos nuestro primer cumpleaños juntos, nuestro primer día de acción de gracias, nuestra primera Navidad. Tenía libros interminables por leer, tareas sin fin que completar y problemas sin resolver que practicar, y él siempre estuvo allí acompañándome. Ocasionalmente, cuando me sentía mal, él me llevaba a escalar montañas para ver el amanecer, a la playa para contemplar el mar, a conciertos de mis artistas favoritos, y recorría las calles conmigo en su motocicleta. El claro sonido del motor reescribió mi juventud. Resulta que la juventud puede ser tan desenfrenada. 11. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegaron los exámenes SAT. Hasta después del examen, todavía me sentía un poco perdida. Las cosas que me habían confundido, las que me habían hecho dudar, fueron resueltas limpiamente antes de que yo pudiera siquiera pensar en ellas. Durante los días de espera por los resultados, todos estábamos inquietos. El monitor de la clase sugirió una reunión en el grupo y al instante hubo innumerables respuestas. No tengo muchas ganas de ir. Prefiero acompañar a Ethan al trabajo y prepararle la cena por la tarde para cuando regrese, antes que reunirme con esta gente sin importancia. Después de cenar, salíamos a pasear. Cerca del vecindario había una cancha de baloncesto, y me encantaba sentarme a un lado para verlo jugar con los chicos. Eran esos raros momentos en los que mostraba su espíritu juvenil, libre de las presiones de la vida y de aquellos recuerdos amargos que arrastraba. No faltaban las chicas que venían a espiarlo a escondidas. Claro que, en esas ocasiones, yo siempre me apresuraba a llevarle agua y una toalla para secarle el sudor, reclamando mi posesión sobre él con actitud dominante. Él se quedó quieto y dejó que lo manipulara, mientras la sonrisa en sus ojos casi me quemaba. Amo su favoritismo descarado, y también amo su ternura perfectamente medida. Es tan adorable que incluso cuando rechaza a alguien lo hace con amabilidad y cortesía. 12. Al final, terminé yendo, porque de alguna manera se enteró de que todos iban a asistir. Así que también tengo que participar. El espíritu de competencia es muy fuerte. Mucha gente vino a la reunión, todos riendo y divirtiéndose mientras reservaban un gran salón de karaoke. Cuando llegué, todos estaban en un estado de reserva, grupos de 2 o 3 amigos charlando juntos. Apenas entré, vi a mi compañera de mesa sentada cerca de la puerta mirándome y luego saludándome con alegría. Esbocé una sonrisa y apenas me senté a su lado, mi compañera me puso un puñado de papas fritas en la mano, guiñándome un ojo con complicidad. Al cabo de un rato, el ambiente se animó y algunos compañeros se lanzaron entusiastas a agarrar el micrófono para pedir canciones. Los había que cantaban bien y otros que parecían aullidos de lobo. Algunos permanecían tiesos mientras cantaban, mientras que otros movían las caderas y agitaban las manos.
ojos. Mi compañera de mesa, muerta de risa, se desplomó sobre mí. La miré de reojo y seguí comiendo mis papas fritas. El grupo de alborotadores, incapaz de tolerar nuestra tranquilidad, envió a un chico extrovertido que llevaba animando el ambiente para que nos invitara a unirnos a la diversión. El chico primero conquistó a los compañeros con los que tenía buena relación, y luego vino a convencer a nuestro grupo, que bajo el pretexto de ser introvertidos y tímidos, disfrutábamos como espectadores del espectáculo. Estaba con el ceño fruncido comiendo patatas fritas cuando él se acercó. Él farfulló un montón de cosas, yo engullí un montón de patatas, sin mover ni un músculo del cuerpo. Él me miró, yo lo miré a él, y al final se retiró con el rabo entre las piernas. Su habilidad no alcanzaba la contención de los demás, aunque casi se dejó los labios hablando. En el rincón seguía sentado un grupo de inadaptados impasibles. Este grupo tenía un rasgo común muy evidente. Eran completamente ordinarios en todos los aspectos, de carácter nada extrovertido, y siempre habían desempeñado el papel de invisibles en la clase. Mi mirada pasó por sus rostros, solo me resultaban familiares pero no podía recordar sus nombres. Una chica me dio un codazo. ¿Por qué no fuiste? Mi mano que sostenía las papas se detuvo, avergonzada por admitir que aunque ahora mi apariencia era bonita, en realidad mi alma era tan común y corriente como la de ellas. Puse una excusa cualquiera, no tengo oído para la música. La chica también dijo que sí. Más tarde todos empezaron a hablar de chismes, diciendo que el delegado de clase le gustaba fulanito, que menganito estaba enamorado en secreto de sutanita. Casi todo mi último año de preparatoria lo pasé sumergida en los estudios. Los nombres que mencionaban solo me sonaban familiares, pero no lograba asociarlos con los rostros. Aún así, escuchaba con las orejas bien paradas y me divertía mucho. Al final, sin saber cómo, el tema derivó hacia Ethan, quien había abandonado la escuela prematuramente. Era una figura legendaria en nuestra escuela. En un pueblo con recursos limitados, era muy difícil formar a un estudiante que ingresara a la Ivy League. Al menos en nuestro pueblo, hasta ahora no ha habido ninguno. Y él es el más prometedor de todos. Desde que la protagonista original ingresó en primer año de secundaria, escuchaba frecuentemente a los profesores mencionar su nombre. Cuando hablaban de él, su tono siempre estaba lleno de orgullo y admiración. Él era la esperanza de toda la preparatoria, el anhelo de todos los profesores y estudiantes. Una alta montaña ha permanecido frente a nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, innumerables escaladores han intentado conquistarla, pero ninguno ha logrado llegar a la cima. El primer paso es siempre el más difícil. Necesitamos a alguien que dé ese primer paso. Esperamos que tenga éxito. Deseamos usar su ejemplo para inspirar a generaciones tras generaciones de escaladores. 13. El cambio ocurrió en su segundo año de preparatoria. El orgulloso favorito de los cielos adquirió de pronto un padre infame, arrestado y encarcelado, y una madre capaz de aparecer en cualquier momento en la escuela para armar escándalos y pataletas. Ha estado demasiado tiempo en las alturas, ignorando la bajeza de la naturaleza humana. La multitud lo admiraba, lo envidiaba, pero en cuanto apareció una mancha en su reputación, se apresuraron a arrastrarlo al fango, escupiéndolo y despreciándolo. Los murmullos de los compañeros, las miradas esquivas de los amigos, los suspiros ocasionales de los profesores, se convirtieron en grilletes que aprisionaron firmemente a Ethan. Por más inteligente y astuto que fuera, no dejaba de ser un adolescente. No pudo salir de esos años llenos de rumores y chismes, y desde entonces se convirtió en su propio prisionero. Si Ethan no hubiera caído de su pedestal, la protagonista original difícilmente habría tenido algún cruce con él en esta vida. Escuché cómo se lamentaban por él, lamentando que desde entonces se marchitara como una flor. No me gustaba ese tono. Ethan nunca necesitó la lástima ni la compasión de los demás. Se miraron entre sí y rápidamente me rodearon, preguntándome qué relación tenía con Ethan. Después de todo, que Ethan y yo estábamos enredados era algo que llevaba tiempo circulando. Muchos habían visto a Ethan llevándome y recogiéndome de la escuela, comportándose con cariño. Hubo un tiempo en que de repente empezaron a señalarme a mis espaldas. Esos mismos cuchillos que antes habían apuntado al joven no desaparecieron con la salida del protagonista, sino que se volvieron aún más afilados. Soy torpe con las palabras. He defendido a Ethan una y otra vez, pero en lugar de mejorar, ellos redoblaron sus esfuerzos para difamar su reputación, ansiosos por arrojarle toda la basura posible. Tras escucharlo tantas veces, me di cuenta de que a esa gente le encanta murmurar sobre Ethan precisamente delante de mí. Están desesperados porque también yo lo traicioné, por dejar a Ethan completamente solo, sin nadie en quien apoyarse. Incluso hay quienes, haciéndose pasar por amigos cercanos de Ethan, me preguntan a escondidas sobre su situación actual, no por preocupación, sino solo para confirmar lo mal que lo está pasando. Más tarde me di cuenta de que en realidad conocían el carácter de Ethan y sabían que esos asuntos no tenían que ver con él. Solo querían aprovechar la oportunidad para desahogar la insatisfacción y los celos que llevaban enterrados en el fondo de su corazón. Como seres humanos, Ethan era demasiado superior a ellos. Por eso, cuando mostró debilidad, se apresuraron a arrojar piedras sobre él. Solo querían demostrar una cosa, que Ethan, al fin y al cabo, no era tan especial. El barro quería ensuciar las nubes del cielo, quería arrastrarlas a su mismo nivel, pero cuando las nubes blancas se mancharon, las miró con desdén. Pero no importa, yo también soy el barro del suelo, conozco su inmundicia. Si ellos se atreven a lanzar agua sucia, yo también me atrevo a inventar rumores. Cuando una y otra vez difamaron a Ethan, sus debilidades y mezquindades quedaron completamente expuestas. Yo tampoco soy como ellos. A ellos les encanta hablar sin fundamento, mientras que a mí solo me gusta tocarles sus puntos débiles. Ver cómo quieren saltar de rabia pero tienen que fingir indiferencia me da ganas de reír. Este grupo de personas mezquinas, tan arrogantes como inseguras, al no poder derrotar
derrotar a Ethan, solo anhelaban destruirlo. Y voy a decírselos claramente, toda su gloria solo existe porque Ethan no está, no son más que sustitutos de segunda categoría. Voy a soldarles esta montaña tan firmemente que vivirán eternamente bajo la sombra de Ethan. Tengo un cuaderno donde anoto los insultos que me sugieren los internautas. Sé torpe con las palabras, pero no importa, siempre hay gente amable dispuesta a insultarlos por mí. Yo solo tengo que repetir fríamente esas palabras. 14. No podía distinguir si estas personas tenían buenas o malas intenciones. En esta escuela, rara vez encontraba aliados que compartieran mi indignación cuando se trataba de Ethan. Excepto Jessica, quien me creería incondicionalmente. Ella era el tesoro que la protagonista original me había dejado. Tampoco quería adivinar sus intenciones. Fui totalmente sincera al presumir. Por supuesto que somos novios. Lo amo mucho y él también me ama a mí. Y sin avergonzarme, añadí ante sus miradas incrédulas que los invitaría a nuestra boda después de la graduación. Tomé mi teléfono y les pedí sus datos de contacto. Ellas abrieron los ojos como platos, mirándome incrédulas, hasta que finalmente se echaron a reír y dijeron que sí. Yo también me reí con ellas. En aquel tiempo mucha gente quería conquistarlo, pero luego, una de las chicas suspiró. Era mi crush. Era buen estudiante, guapo y de buen carácter. Si no hubiera sido por sus padres, seguro habría tenido un futuro brillante. Ahora también los hay. Sí. El dios de los estudios es tan increíble que definitivamente no pasará desapercibido. Allá alguien se declaró aprovechando el efecto del alcohol. Aunque éramos invisibles y no encajábamos, a la hora de comer melón, cotillear, éramos bastante entusiastas. Por un momento, dejamos de cotillear y simplemente miramos a la chica con los ojos bien abiertos. Los conocidos de al lado comenzaron a animar en voz baja. La chica, tímida y ruborizada, asintió aceptando. Observé al chico que había encontrado valor en el alcohol y luego miré las cervezas sobre la mesa, pensativa. Cuando terminé de comer las patatas fritas con la boca seca, no tuve más remedio que dejarlas y enviarle un mensaje a Ethan. Ven a recogerme, quiero irme a casa. Luego dejé el teléfono directamente sin prestar más atención. Sabía que vendría. Esa era la seguridad que él me daba. Miraba la cerveza sobre la mesa con ganas. Una chica más callada de repente me pasó una botella. Vamos a tomar una. Miré confundida hacia un lado, pero me encontré con su mirada comprensiva, cargada de una sonrisa burlona. De repente me sentí algo avergonzada, tosí levemente, pero aún así tomé la cerveza y le di un pequeño sorbo. Al final no pude resistirme y, bajo la mirada burlona de mi compañera de mesa, tomé furtivamente una botella de cerveza. El alcohol da valor a los cobardes. La chica susurró, tienen que ser felices juntos. Asentí, lo haré. La chica de repente se puso los ojos rojos y me susurró lo maravilloso que era Ethan. En el camino, si se encontraba con compañeros que se refugiaban de la lluvia, se acercaba a preguntarles si querían compartir su paraguas. Al ver gatos callejeros, les daba comida. Regalaba su chaqueta a chicas que accidentalmente manchaban su ropa con sangre. Animaba a extraños desmoralizados por sus calificaciones. Mientras escuchaba, también me empezaron a enrojecer los ojos, sintiendo una punzada de tristeza. Nunca lo había visto actuar de esa manera. Lo conocí demasiado tarde. Cuando por fin lo encontré, solo sabía acumular toda su bondad para dármela a mí, pero prefiero que él sea ese pequeño sol radiante. Después de recibir el mensaje, Ethan se sintió muy preocupado. Ni siquiera tuvo tiempo de pedir permiso a su jefe, solo dijo unas palabras a un compañero de trabajo y se apresuró hacia el KTV. Le preocupaba que ella hubiera sufrido alguna injusticia. Su carácter era dulce y su boca torpe, no era tan elocuente como los demás. Temía que la señalaran con el dedo y la reprendieran, sin saber cómo refutarlo, solo para luego reflexionar y reprocharse a sí misma por su torpeza al hablar. Temía que la maltrataran en lugares donde él no podía verla. Ethan vio desde lejos a la joven agachada frente a la puerta. Detuvo el coche y se agachó junto a ella. ¿Qué pasa? Levanté la vista y al verlo, me quejé con tono lastimero. ¿Por qué tardaste tanto? Los ojos de Ethan se oscurecieron por un instante. Estaba a punto de preguntar qué había ocurrido cuando ella se abalanzó sobre él con voz quejumbrosa. Te extrañé tanto. Ethan no sabía si reír o llorar, y con un dejo de resignación la levantó en brazos. Ya estoy aquí, pequeña tiranita. Apoyé la cabeza en su hombro, rodeé su cuello con mis brazos y seguí parloteando. Ethan, me gustas muchísimo. Una y otra vez, repitiendo la misma frase sin cesar. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ethan mientras respondía con paciencia. Yo también. Naturalmente, la amaba, a esa pequeña en sus brazos. Desde el principio había sabido de los planes de Chloe, conocía sus intenciones impuras y que lo estaba engañando, pero no le importaba. Sus compañeros lo rechazaban y lo evitaban, incluso sus amigos señalaban a sus espaldas. De ser el orgullo del cielo que todos envidian, a convertirse en basura que todos evitan, pareció ocurrir en un instante. En tales circunstancias, la única persona dispuesta a involucrarse con él era ella. Sabía que su compasión por compartir la misma desgracia era falsa, y que su supuesto amor secreto también lo era. Ella solo quería aprovecharse de su dinero para sobrevivir esos tiempos difíciles. A él no le importaba servirle de trampolín. Después de todo, todos necesitan una razón para vivir, y sentirse necesario también es un tipo de valor. Pero no pasaron muchos días antes de que se arrepintiera. La expresión en su rostro lo decía todo, no hacía falta que hablara para entenderlo claramente. En realidad, en ese momento estaba muy asustado. Temía no encontrar su valor en este mundo y luego abandonarse a la desesperación. No temía que ella lo engañara, temía más que no hubiera nadie que se molestara en engañarlo. Sabía que era egoísta,
anhelando arrastrarla a flotar y hundirse en este pantano sucio con él. Los años no fueron amables con ella, pero al menos le dejaron una reputación intacta y amigos íntimos. Él no tenía nada más que a sí mismo, por lo que instintivamente recurrió a intimidarla. Se prometió a sí mismo que sería bueno con ella, incluso si después ella lo abandonaría o lo despreciaría. Pero solo por ese tiempo que pasó a su lado, podía perdonar todas sus malas intenciones. Cuando ella sostenía el examen y le decía que fuera a la escuela, cuando pronunció esas palabras, en una familia siempre debe haber alguien que sobresalga, de pronto hizo las paces con aquellos años pasados de miseria. Fue tan sencillo, no requirió una compañía prolongada ni un amor conmovedor. Con apenas unas palabras, aquellas cuchilladas que lo atravesaron se hicieron polvo, y aquellas pesadillas ineludibles que lo acechaban a medianoche desaparecieron sin dejar rastro. Su cuerpo entumecido comenzó a sentir dolor nuevamente, y su alma perdida encontró la redención. La herida sangrante comenzó a cicatrizar, dejando una media luna que ella elogiaría y compadecería. Quería cubrir sus ojos, abrazarla contra su pecho, escucharla quejarse y hacer berrinches. Una casa sin ella era solo un edificio frío. Le gustaba demasiado la sensación de compañía. Ella no necesitaba hacer nada. Con solo sentarse allí, la luz se volvía cálida. Así que la animó a mudarse. Fue mostrando sus heridas poco a poco ante ella, intercambiándolas por su compasión. Se volvió cada vez más tierno y atento con ella, enseñándole a depender gradualmente de él. Temía que ella lo evitara o lo traicionara como los demás, así que probaba cuidadosamente, poco a poco. Esta pequeña tonta quizás nunca lo supo. Cuando él la llevó abiertamente a la entrada de la escuela que tanto evitaba, cuando no ocultó su afecto frente a todos, ella ya había entrado silenciosamente en su juego. Apostara si ella se alejaría de él debido a esos rumores malintencionados. El premio era él. Si ganaba, todos serían felices. Si perdía, caerían juntos en la desgracia. Afortunadamente, él ganó. 16. Al despertar, me sentía un poco aturdida. Me dolía la cintura y la espalda, como si hubiera estado peleando con alguien el día anterior. Al darme la vuelta, vi a Ethan durmiendo al otro lado y me sentía aún más confundida. Parpadeé y, antes de poder despertarme por completo, alguien me envolvió en un abrazo. Descansó su barbilla sobre mi cabeza y murmuró con voz soñolienta. «Duérmete un poco más», dijo con voz ronca. Al sentir el calor de su cuerpo contra el mío, mis orejas se enrojecieron sin control. Me acurruqué honestamente en su regazo, mis pequeños ojos girando de un lado a otro. Pasó más de una hora y comencé a adormilarme, pero entonces hubo movimiento a mi lado. Me desperté de inmediato y me senté para mirarlo. Él acababa de levantarse sigilosamente y estaba descalzo sobre el piso de madera. Al verme sentarme de repente, se quedó allí mirándome desde arriba, en completo silencio. Apreté los labios, sintiendo inexplicablemente un poco de culpa. Aunque este era mi cuarto, cuando uno tiene algo que ocultar es muy fácil sentirse culpable. Pero al pensar que es mi novio, recuperé mi confianza. Fingí una expresión tímida, apretando con fuerza un extremo de mi pijama mientras le exigía que se hiciera responsable. Incluso le hice señas con la mirada para que viera la cama desordenada. Ethan se mantenía erguido, con un tono de voz algo resignado. Ayer no pasó nada. No me importó y seguí siendo irracional. Entonces, ¿por qué me duele la cintura y la espalda? Ethan guardó silencio por un momento y de repente sonrió. ¿De verdad quieres saber por qué? Sus ojos brillaban con una maliciosa diversión, y yo, sintiéndome culpable, de repente ya no quería saberlo. No debería tener tan mal comportamiento cuando bebo, ¿verdad? No quería saberlo. Pero Ethan no paraba de hablar con esa actitud molesta. Ayer estabas convencida de que eras la Mujer Maravilla, insististe en pelear 300 rondas con el perro del vecino de abajo, no había manera de detenerte. Además, le declaraste tu amor desenfrenado a un poste de luz en la calle, negándote rotundamente a volver a casa. Grabé un vídeo. ¿Quieres verlo? Le tapé la boca y lo miré mientras mis ojos comenzaban a enrojecerse. Lloré, con lágrimas como perlas de lluvia. Fingí. Ethan suspiró, se inclinó y me dio un beso en la frente. Luego, mirándome fijamente a los ojos, dijo lentamente, palabra por palabra, solo quiero decirte que, pase lo que pase, me haré responsable de ti. Había planeado durante mucho tiempo, solo para atarla a él. Mis ojos brillaron al instante, salté bruscamente y me colgué de él, envolviendo sus caderas con mis piernas largas y rectas. Besé la comisura de sus labios y sonreí con los ojos curvados como lunas. Ethan es el mejor. Ethan instintivamente rodeó mi cintura con sus brazos, luego me lanzó una mirada de desdén. Hueles horrible. Claramente los protagonistas masculinos de otras historias nunca desprecian a las protagonistas femeninas, pero bueno, ¿quién me mandó a mí ser solo una antagonista que quiere ascender? Refunfuñé descontenta y, al recordar el vídeo, ordené con arrogancia, borra ese vídeo. Hizo como si no me hubiera escuchado, me dejó sobre la cama y me calzó los zapatos. Ve a lavarte, voy a comprar el desayuno. Sí, cariño. A los 17, cuando estaba en la universidad, Ethan de repente se volvió muy ocupado. Tan ocupado que hasta mis compañeros de universidad sabían que tenía un novio misterioso que aparecía y desaparecía como un dragón. Incluso llegué a escuchar que murmuraban a mis espaldas, preguntándose si me mantendría algún amante. Después de todo, nunca me contactaba con mi familia, y todo lo que comía, bebía y usaba era de lo mejor. En ese momento,
Justo llegué a la puerta y escuché sus comentarios. No me enfadé, sino que abrí la puerta de golpe y respondí con naturalidad, como si hubiera estado conversando con ellas todo el tiempo. Respondí con indiferencia. Sí, podríamos decir eso. Empezamos a salir desde la secundaria y desde entonces él ha cubierto todos mis gastos de matrícula y manutención. Me quité el abrigo y lo colgué. Debajo llevaba un vestido de excelente calidad, evidentemente no era de esos baratos. Quedaron calladas, incómodas, como si no esperaran mi repentino regreso. Saqué mi computadora del armario y me senté frente al escritorio. Si tienen dudas, pueden preguntarme directamente. La verdad es que no me agrada escuchar este tipo de conversaciones. Mejor satisfago de una vez su curiosidad, en lugar de dejar que sigan especulando. Ellas se sintieron aún más incómodas. Después de un largo silencio, alguien preguntó, ¿y tus padres? Reflexioné un momento. Desde que viajé a este mundo, nunca había visto a mis supuestos padres biológicos. Incluso el año que tomé el SAT permanecieron en silencio, como dos lápidas ambulantes. No me buscan ellos, y ya pueden darse por satisfechos. ¿Cómo se atreverían a molestarme? Para ellos, no soy más que un gran problema. Cuando tenía 2 años, se divorciaron y luego formaron nuevas familias. No pueden, ni quieren criarme. El dormitorio quedó en silencio durante un largo rato, hasta que alguien cambió de tema. Más tarde, la líder del dormitorio vino a verme en secreto y me dijo que podía solicitar una beca para estudiantes necesitados. Lo sé. En ese momento, junto con la carta de admisión de la universidad, me llegó un formulario. Por un momento, también me tentó la idea. Solo que a Ethan no le gustaba. Temía que eso me hiciera sentir inferior. Él quiere que levante la cabeza y hable y me ría con mis compañeros, no que la baje calculando por dinero. Mi novio no está de acuerdo. La jefa de dormitorio no sabía qué decir. Quería criticar a esos padres irresponsables, pero también aconsejar a su compañera que se cuidara. Al final, solo pudo decir, las cosas mejorarán en el futuro. Miré la compasión en su rostro y de repente entendí su línea de pensamiento. No pensarán que encontré a uno de esos mecenas barrigones, ¿verdad? La compañera de cuarto preguntó con incomodidad. ¿No es así? Me morí de risa. Arrastré una silla y me senté frente a ella para mostrarle las fotos de mi guapo novio. Claro que no. Mi novio solo es 1 año mayor que yo. Es increíble, estudia bien, es guapo. Tiene un carácter dulce. Yo no era buena en el instituto y él me ayudó con las clases poco a poco. Hablando de mi novio, siempre tengo un sinfín de cosas que decir. En la foto, el chico mira con la cabeza baja a la chica que está comiendo una manzana acaramelada a su lado. Su mirada está llena de ternura, como si hubiera puesto todo su corazón en ella. Quiero decir muchas cosas, pero poco a poco mi voz se apaga, mis ojos comienzan a enrojecerse y mis pestañas se humedecen con lágrimas. La líder de la residencia, nerviosa, toma rápidamente un pañuelo y consuela. ¿Qué te pasa? Mis lágrimas finalmente no pudieron contenerse y cayeron mientras decía con voz quejumbrosa, lo extraño. Extraño a Ethan. La líder del dormitorio no pudo evitar reírse y llorar al mismo tiempo. Entonces llámalo. Sabía que estaba planeando abrir una empresa con alguien y probablemente estaba demasiado ocupado para distraerse. No tenía antecedentes ni fondos, solo podía esforzarse 1000 veces más. El camino hacia el éxito descrito en pocas palabras en la novela fue algo que él logró tras luchar durante mucho tiempo. No puedo imaginar cómo logró abrirse paso por ese camino. Yo ya estaba malcriada desde hacía tiempo. Desde que de niña no me exigían esforzarme, en medio de esos discursos de «las chicas no necesitan esforzarse demasiado». Cuando finalmente desperté, ya era demasiado tarde. Perdí el valor para aventurarme y tampoco tengo la determinación para luchar. Por eso envidio la inteligencia de Ethan, y también admiro su tenacidad para soportar dificultades. Lo único que puedo hacer es tratar de causarle menos problemas. Cuando vi a Ethan en el dormitorio, sentí una mezcla de sorpresa y alegría. Escuché a gente comentando que había un chico guapísimo frente al edificio 12, pero ni se me ocurrió que pudiera ser él. Al doblar la esquina, allí estaba. Se mantenía de pie frente al cartel de la residencia, jugueteando distraídamente con un encendedor. Nuestras miradas se encontraron. Esbozó una media sonrisa y comenzó a caminar hacia mí. En ese instante, mi mente quedó en blanco. Sin importarme las risas de mis compañeras de habitación, giré sobre mis talones y corrí hacia él. Corrí a toda velocidad. Despacio, no voy a escaparme. Pero mis ojos se enrojecieron al instante, y el anhelo que había reprimido en mi corazón se desbordó en ese momento. Le rodeé la cintura con mis brazos, apoyé la cabeza en su pecho y murmuré quejumbrosa. Te extrañé tanto. Él retrocedió un paso, luego se inclinó y con cuidado me secó las lágrimas en el rabillo del ojo. Si sigues llorando, se te correrá el maquillaje. Soltó un resoplido y levanté la mano para agarrar la suya. A diferencia de la mía, delicada y suave, sus dedos eran largos, con nudillos marcados y, sin embargo, llenos de callosidades que resultaban ásperas al tacto. Pero transmitían una gran sensación de seguridad. ¿No me vas a abrazar? Hace tanto que no nos vemos. Finalmente alzó los brazos para envolverme, y su antebrazo rodeó mi cintura con tal fuerza que parecía querer fundirme con él. ¿Por qué no me lo dijiste? Hice un gesto de despecho. No quería molestarte. Suspiró con una sonrisa resignada. ¿Cómo podría ser? Todo lo que he hecho es por nuestro futuro. Si por esto te lastimé, no estaría yendo en contra de mi propósito original. 19. Fue entonces cuando supe que él había venido a esta ciudad siguiéndome. En la novela, claramente él nunca había venido a esta ciudad. Le pregunté por qué no me lo había dicho, pero al ver su ceja ligeramente arqueada, lo entendí. Tal como estaba escrito en la novela, la antagonista nunca tenía comportamientos cercanos con él en público, y más aún, rechazaba que Ethan viniera a buscarla a la escuela. Y Ethan,
con esa misma complicidad, nunca preguntó por qué. Era inteligente, entendía perfectamente los pequeños pensamientos del antagonista, pero simplemente no se molestaba en exponerlos. Y ahora, él también me amaba a su manera. Le rodeé el cuello con los brazos y, de puntillas, besé sus labios. Pensé que ya no me querías. Ethan sonrió. ¿Cómo podría dejarte? Mis manos traviesas se deslizaron bajo su ropa, dibujando trazos caprichosos sobre su piel. Sus ojos se oscurecieron con deseo. Me levantó en brazos y me arrojó sobre la cama, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras preguntaba, ¿tienes miedo? Mis ojos brillaban mientras lo miraba. Entonces volví a rodear su cuello y lo atraje hacia mí. No tengo miedo. ¿Cómo podría tener miedo? Es algo que he estado esperando durante tanto tiempo. ¿Cómo podría temerlo? Como leña seca que encuentra fuego ardiente, quemaron tan intensamente que hasta la luna se escondió tras las nubes. Al despertar al día siguiente, sentía mi cuerpo como si se hubiera desarmado por completo. Miré a Ethan con seriedad y le dije, la castidad es la mejor dote de un hombre. Ahora que he tomado tu dote, definitivamente me haré responsable de ti. Tan pronto como se graduara de la universidad, irían a registrar su matrimonio. Ethan soltó una risita y me dio una palmada en el trasero. Levántate. Me envolví en la manta hasta cubrirme la cabeza. La fragancia de él impregnaba las sábanas. Me froté la cara. No tenía ganas de moverme. Por fin era fin de semana y podía holgazanear en la cama todo el día. Te llevaré a la empresa. Mis ojos brillaron al instante. Bajé un poco la manta, asomando mi rostro. ¿En serio? Sí. Levántate rápido. Inmediatamente me quité la manta. Antes de dormir, Ethan, preocupado porque me resfriara, me puso un camisón. En ese momento, la ropa se había subido por completo. Ethan inclinó ligeramente la cabeza, con el rostro algo sonrojado. Esbocé una leve sonrisa y fui a lavarme. En el baño había un par de vasos para cepillos de dientes de pareja. El cepillo de dientes ya tenía pasta. Asomé la cabeza para mirar a Ethan y me lavé alegremente. 20. Después de desayunar, estaba a punto de ponerme la ropa de ayer. De repente, Ethan comentó como si nada. Hay ropa en el armario. La mitad del armario estaba llena de ropa de mujer, toda nueva. Mientras miraba a Ethan, que estaba hablando por teléfono, sentí que el corazón se me derretía. Elegí una prenda que combinaba con el color de su ropa, me maquillé ligeramente y, entrelazando mi brazo con el suyo, dije emocionada, vamos. La empresa Ethan no era muy grande, solo tenía unas pocas docenas de empleados. En cuanto entré, me sentí como si hubiera caído en un nido de hombres. Al mirar alrededor, solo veía un mar de rostros masculinos. Algunos compañeros comenzaron a bromear. Ethan presentó con calma, mi novia, Chloe Evans, aunque no podía ocultar la sonrisa en sus ojos. Yo sonreí con modestia y le saludé, prestando especial atención al chico llamado Liam. Recuerdo que la protagonista era la hermana de un empleado de Ethan, quien una vez fue a llevarle algo y, por un giro del destino, se enamoró de él a primera vista. Desde entonces, no paraba de inventar excusas para visitar la empresa. En fin, sus intenciones eran tan obvias que hasta un ciego las vería. Más tarde, la brillante protagonista hizo sus prácticas en esta pequeña empresa, consiguió un puesto fijo y finalmente ascendió al rango de esposa del jefe. Me quedé tan absorta en mis pensamientos que debí parecer una tonta sonriendo como idiota. La protagonista era hermosa, y como era su hermano mayor, él tampoco era nada feo. La mano que me sujetaba apretó ligeramente, haciéndome un poco de daño. Alcé la vista con descontento y me encontré con los ojos de Ethan, llenos de reproche. Avergonzada, desvié la mirada. Al instante siguiente, le di un codazo y añadí con toda la razón del mundo. Quiero ver tu oficina. Ethan resopló suavemente y me llevó a su oficina. En cuanto se cerró la puerta de la oficina, sin siquiera tener tiempo de mirar alrededor, me apresuré a calmarlo. Cariño, eres el que más amo. Ajá, lo que se obtiene demasiado fácilmente no se valora. No podía explicarme, solo inventé. Estaba pensando en cómo se vería una chica si tuviera su apariencia. Ethan lo pensó un momento y le pareció algo difícil de imaginar. Exasperado, dijo, ¿en qué estás pensando ahora? Me reí un rato, sentada en el sofá jugando con el teléfono, cuando de repente pensé que quizás muchos años después, seguiría acompañándolo así. El corazón se me ablandó como agua. Miré a Ethan trabajando concentrado detrás del escritorio y no pude resistirme. Me acerqué, me senté sobre el escritorio y de repente besé el rabillo de su ojo. ¿Alguna vez te he dicho que te amo mucho? Ethan asintió con un TMM. Yo también. Me quedé sin palabras. ¿Incluso eso tienes que copiar? Más tarde, la protagonista finalmente conoció al protagonista masculino, pero para entonces ya había escuchado sobre Ethan por boca de su hermano y sabía que tenía una novia con la que era muy feliz. Aunque aún se sorprendió por la apariencia de Ethan, no tuvo otros pensamientos. Incluso en una ocasión, después de encontrarse con Chloe, tomó unas papas fritas y le pidió que le contara su historia juntos. Por supuesto, eso es algo que sucedería después. A los 21 años, seguí mi camino metódicamente. Terminé la universidad, luego hice un posgrado, un doctorado y finalmente me quedé como profesora en la universidad. Era un camino completamente diferente al descrito en la novela. Era el camino que ese maldito Ethan eligió para mí después de entender mi personalidad. Fue mucho tiempo después cuando me di cuenta de que aquel plan de vida escrito en segundo de bachillerato, en realidad, había llenado silenciosamente toda mi existencia. Me casé con él bastante tarde, fue después de que mi trabajo se estabilizó que finalmente firmamos el registro. Al graduarme de la universidad, en realidad estaba bastante ansiosa por casarme, pero Ethan no me propuso matrimonio, e incluso rechazó mi propuesta, diciendo solo que no era el momento adecuado. En ese entonces no lo entendí, pero cuando mi trabajo se estabilizó,
Él me llevó apresuradamente al ayuntamiento. Fue entonces cuando supe que temía que los problemas de su padre pudieran afectarme. Al salir, el cielo aún estaba grisáceo por el amanecer, y cuando llegamos, las puertas del ayuntamiento todavía no se habían abierto. Me burlé de él, pero él solo se limitó a abrazarme y reír, con sus brazos temblando levemente alrededor de mí. Allí estaba él, parloteando sin ningún orden en sus palabras. Decía lo que se le ocurría, hablaba del pasado, del presente, del futuro. En su relato del pasado estoy yo, en su presente estoy yo, y en su futuro también estoy yo. Contó sus pequeños pensamientos ocultos, como el día que me aplicó medicina en el brazo, me despertó a propósito, temía que no me diera cuenta de lo bueno que era, pero yo dormía como un tronco y no había forma de despertarme. Dijo que en realidad no estaba exento de mal humor cuando me explicaba los problemas, nunca había conocido a alguien tan tonto, y en ese momento pensó que si algún día tenía un hijo con mi nivel intelectual, mejor lo abandonaba. Dijo que no solo era tonta sino también ingenua, que creía todo lo que él decía, y que en ese momento temía que alguien me secuestrara con un caramelo. Por eso se tomaba la molestia de llevarme y traerme todos los días. También contó que en la secundaria no era que le encantara cocinar, sino que comer lo que yo preparaba implicaba un gran riesgo para su vida. Con voz quejumbrosa decía que estaba horrible, que se lo había comido a la fuerza y luego había pasado toda la noche en el baño. Me enfurecí tanto que me echó a reír. La emoción agitada que sentía se calmó de golpe y, con serenidad, le pregunté si acaso ya no quería casarse. Ya tenía la mano pellizcando la carne blanda de su cintura. Se puso rígido un instante, luego empezó a murmurar halagos sobre mí, a decir lo desdichado que era, que ya rondaba los 30 y aún no se había casado, que sus compañeros de trabajo a su edad ya eran padres de 2 hijos. Permanezco impasible. Me abrazó, enterrando el rostro en mi cuello. Pero aún así te amo muchísimo. Soltó un bufido sarcástico. Muchas gracias, de verdad. Cuando nos tomamos las fotos de boda, él sonreía como un tonto, mientras yo lucía radiante como un hada. Al ver las fotos, en un instante perdoné todas esas palabras sin sentido que había dicho. De lo contrario, en las fotos habría 2 tontos, y quién sabe qué murmurarían los demás al verlas. Dios los cría y ellos se juntan, o quizás, de tal palo, tal astilla. Lo del registro civil lo mantuvo eufórico durante mucho tiempo. Incluso compró una bolsa impermeable para guardar el certificado de matrimonio, llevándolo consigo todos los días. Cada vez que se encontraba con alguien, fingía torpemente que se le caía del bolsillo, y al recogerlo soltaba con falsa naturalidad. ¡Ay! ¿Cómo se me cayó? Es que mi esposa me quiere tanto. Cree que soy demasiado popular y me obliga a llevarlo siempre. No me preguntes cómo lo sé, porque ese maldito incluso vino a mi escuela a presumir así delante de mis estudiantes. Vergüenza hasta la médula. A los 22, cuando nos casamos, invité especialmente a mis compañeros de secundaria. Quería mostrarles que nos iba bien. Quiero decirles a aquellos que se burlaron de él y lo evitaron. Ese prodigio en su pedestal solo probó brevemente las penurias humanas, pero nunca cayó del altar. Aquel día la primavera brillaba, no distinguía los rostros del público, solo recuerdo la sonrisa que nunca abandonó el rostro de quien estaba a mi lado. Ethan dijo que ese día me comporté como un arrogante triunfador. También me preguntó muy enojado por qué no había llorado. Dijo que él estuvo a punto de derramar lágrimas, pero yo no lloré, me reí con gran alegría. Así que él tampoco se atrevió a llorar y solo pudo seguirme la corriente, riendo igual de feliz. Le pregunté, ¿y por eso me apretaste con todas tus fuerzas? Dijo que sí. Me enfureció de nuevo. Si ya era un arrogante triunfador, ¿acaso iba a llorar frente a tantos enemigos? Por más que duela, no llores, ¿vale? Por cierto, luego tuvimos una hija, adoptamos un gato y un perro. Oh, aunque siempre he sentido que crío un hijo y una hija, porque alguien que firmó el certificado se ha vuelto cada vez más insoportable. De verdad que no entiendo cuándo cambió de personalidad. Creo que me engañaron para casarme. En la vida real, mi apariencia es común, estatura promedio, figura normal, incluso mi inteligencia y antecedentes familiares son ordinarios. Miro al hombre a mi lado que sigue sonriendo tontamente ante el certificado de matrimonio y le confieso con ternura, sigo amándote tanto. Ethan guarda el certificado bajo la almohada y me mira dulcemente. Cariño, yo también te amo. Ethan, otra vez te pegas, murmuró. La vida aún es larga. Nuestra historia no tiene malentendidos ni dramas absurdos. Lo amo, y sé que él me ama. Eso es suficiente. Participé en una apuesta audaz, apostando toda mi vida. Si pierdo, aceptaré la derrota con elegancia. Después de todo, esta vida ya era robada, y he sido inmensamente afortunada. Fin.